Es muy, ¿cómo decirlo? Para no perder la atención. Es muy difícil muchas veces sobre las cosas que quieren levantarse naturalmente, sobre cada uno de nosotros, poder entrar en una atmósfera que nos permita a cada uno de nosotros romper la estructura de lo que es la adoración tradicional, ¿no? A veces sin darnos cuenta tenemos dinámicas de inquietud. O sea, ¿inquietud en qué sentido? Muchas veces física. Hay gente que mueve, que va, que sale 3, 4 veces, que agarra el celular, lo mira, lo baja, lo toca, que no puede permanecer concentrada por más de un ratito porque es como que tiene la necesidad de tener que hacer algo para distraerse. Y eso es una dinámica. Como muchas veces también hay otras personas que la dinámica es interna. Dentro de que pueden estar con la mirada mirándome, internamente y en su mente están pensando y sintiendo otra cosa. Están quizás analizando y están tratando de posicionarse en un lugar y en una realidad totalmente ajena a lo que se establece cuando nos reunimos delante de Dios. Y es que a través de esto que les decía de poder ser cada vez más conscientes de lo que Dios quiere hacer y de lo que se establece, esto nos lleva al campo de la experiencia. Es decir, para yo poder gobernar mi alma y poder salir de la estructura de Marcelo y aún de la experiencia que puedo tener de hacer esto de una u otra manera, es simplemente romper mi forma propia, que en mi forma propia muchas veces está lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, y hacerme enseñable para que el Espíritu Santo me guíe y nos guíe a todos conforme a lo que Él quiere hacer, ¿no? Y muchas veces uno está en esa lucha natural y espiritual donde Dios quiere establecer su reino, donde Dios quiere establecer sus diseños y sigue habiendo cosas naturales que lo que intentan hacer es justamente que eso no produzca, ¿no? El otro día les hablaba acerca de que podía ver sobre este lugar una escalera que unía los cielos y la tierra y que podía haber ángeles que bajaban con un rollo. Ahora, yo no les digo esto porque la noche anterior me comí un plato con papas fritas y huevo frito. Una semana anterior sí lo había hecho, pero no era justamente un sábado. Entonces, cuando yo lo veo, literalmente lo veo. Pero aún en mi interior hay una lucha de soltarlo, de decirlo, hasta que luego de confrontar aún las propias situaciones personales y meterme simplemente en poner mi mirada en el Señor, no solamente el Señor me llevó a establecerlo, sino que hasta me mostró la llave, que la llave eran los niños. Es decir, yo lo pude ver, no sé qué más pasó, pero para mi satisfacción y mi tranquilidad hubo mucha gente que vio cosas. Ahora, pareciera ser como que a lo que Dios quiere hacer, porque quiero que me entiendas esto, una cosa es el temor de Dios, porque si no, en vez de ser una casa profética que sea entendida, somos un grupo de gente mística, que lo único que quiere es crear cosas en su mente. No. Pero por otro lado, no resguardarnos en la comodidad de que nuestra alma siga gobernando y querer convencernos de algo que no es, de creer que estamos adorando a Dios cuando lo que menos estamos haciendo es adorar a Dios. Entonces, desde esa realidad, es aprender a caminar juntos. Y pareciera ser que Dios tiene que ensamblar de una manera muy contundente todo, porque siempre tenemos el pero. Pero ¿habrá sido? ¿Era la escalera? ¿No era la escalera? ¿Habrá sido en Los Ángeles? Sin embargo, Dios, no solamente a través de nosotros, sino de los niños, confirma. Y como hemos dicho, y me han escuchado decirles un montón de veces, esto es real. Esto es verdad. Esto no es una mentira. Esto no es una fantasía. Esto no es una ideología que intentamos manipular sobre ustedes para que se convenza de algo que es incierto. Todo lo contrario. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá recibí un escrito acerca de algo que Dios estaba revelando mientras estábamos orando, que es imposible que Dios pueda establecer muchas veces sus diseños cuando la tierra sigue estando contaminada, cuando sigue habiendo semillas que el enemigo pone para seguir esterilizando lo de Dios. Entonces, qué importante es poder perdernos de nosotros y poder establecer lo que Dios quiere. Y eso es un entrenamiento. Para mí es algo nuevo. Yo estoy aprendiendo, pero tengo dos opciones. O sigo quebrantando mi naturalidad y me expongo al Señor
o me paro detrás de la estructura, detrás de poder simplemente cumplir con una reunión cúltica y lo voy a hacer bien, porque tengo la experiencia para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a volver totalmente vacíos y de igual manera, porque lo que menos va a estar acá va a ser la presencia de Dios. Entonces, después si quieren saber un poquito más les comento, pero no quiero irme de lo que hoy tengo. Sé que el Señor en esta mañana nos va a hablar y le pedí al Señor que pusiera sobre mi vida espíritu de enseñanza, porque lo que tenemos que ver hoy más que un mensaje es una enseñanza. Y de hecho quiero bendecir y honrar la vida de Pablo, porque Pablo es el que siempre yo le paso todas las anotaciones y él las tiene que transformar en eso que ustedes ven. Y a veces hacer eso no es un ratito, son horas. Y a veces yo no es que termino el mensaje, a veces lo termino un sábado a la tarde. Y Pablo deja de hacer lo que él está haciendo y él es un servidor fiel. Porque él, siempre que le he tirado un desafío, jamás un no o che, pues te pones las pilas y lo haces antes. Jamás, siempre dispuesto a que lo que el Señor está hablando lo podamos presentar de la mejor manera, para que lo podamos entender y lo podamos recibir. Así que Pablín, gracias. Honro tu vida, amigo. Terminamos hablando el domingo pasado, para ya meternos de lleno en esto, acerca de las operaciones que actúan dentro de la iglesia como células diabólicas y satánicas para generar las fortalezas que son las que generan siempre lucha y opresión en medio de lo que Dios está hablando o haciendo. Y podíamos ver, primeramente, lo que se establecía a través de la célula de los celos ministeriales y la división. Y podíamos ver que a esta célula concurrían los celos, la envidia, las contenciones, la manipulación, la rebeldía y la división. ¿Sí? ¿Quién era el líder de la célula? Don Celo, ¿no? Que convocaba a todos estos espíritus para tramar en medio de todas estas cuestiones fortalezas. Y no solamente hoy vamos a poder ver esta célula, sino que vamos a ver varias células. Y me he tomado el trabajo de poder definirlas a cada una y que vos puedas tener la definición, para no perder la atención por ahí de tratar de seguirme y poder hacerlo más dinámico. Así que quizás vas a mirar más allá que a mí, pero no importa. Lo importante es que lo que el Espíritu Santo va a soltar, vos lo puedas recibir. Si vos vas a recibir lo que Dios tiene para vos en esta mañana, sin mirarme a mí, gloria a Dios. No necesito que me mires, lo que necesito es que no te distraigas, que estés atento. Aún si en este momento, yo quiero que entiendas algo, lo espiritual muchas veces es tan profundo que no solamente uno se distrae muchas veces con cosas externas y por ahí a veces sencillas, sino que a veces el mismo sueño es una lucha que el enemigo plantea desde fortalezas espirituales para que vos, entonces, ¿sabés qué? Si Dios va a soltar algo y vos te estás durmiendo, es una falta de respeto. Porque Dios no va a soltar algo en alguien que... Entonces, aún no dejes que el cansancio, ni el sueño, ni la modorra te agarre. Goberná sobre eso. Establecemos un ámbito de personas despiertas, atentas, con hambre y sed sobre este lugar. Amén. Entonces, ¿qué son los celos? Vamos a analizar esto. Los celos son una emoción de enojo contra quien se sostiene en la creencia de que seremos desplazados por esa persona y que se olvidarán de nosotros porque hay otra persona que ocupará nuestro lugar. A ver, cuando se activa el celo en medio nuestro, se activa un celo negativo. Ese celo negativo muchas veces hace que nosotros podamos tener la tendencia a creer que vamos a ser desplazados. Entonces, quizás desde la apariencia nosotros no lo vamos a demostrar, pero internamente estamos sufriendo. Y cuando pasa esta dinámica, estas personas que funcionan con esta dinámica muchas veces terminan convirtiéndose en hacer lo opuesto a lo que desean hacer. Si desean subir acá, no, yo no quiero subir. Yo no lo quiero hacer. Dale lugar a otro. Pero internamente ellos son activados por un celo negativo, ¿no? Por un engaño que los hace sentirse desplazados. Y hay mucha gente que por funcionar en celo negativo muchas veces se va de la congregación. Esto es una realidad de las congregaciones, no solamente de acá. Hasta que por ahí
algún día vuelven a conectar sin irse en un celo positivo y empiezan a escupir todo lo que venían quizás guardando o venían acarreando internamente sobre cosas que se habían activado a través de esto, ¿no? ¿Y esto qué genera? Genera que las personas no se desarrollen, porque cuando se activa este celo, vos no te desarrollás. Al no desarrollarte, no hay propósito. Al no haber propósito, es lo mismo estar que no estar, ¿sí? Por el celo negativo. Envidia. ¿Qué es la envidia? Es una emoción que se sostiene en el pensamiento que dice que lo que tienen otros no lo deberían tener ellos, pero sí yo, pero sí nosotros. ¿Sí? Es una emoción que se sostiene en el pensamiento que dice que lo que tienen otros no lo deberían tener ellos, pero sí yo. Es ese tipo de persona que dice, che, qué suerte que tuvo este. Y por dentro dice, eso era para mí. Eso era mío, mirá. Yo me iba a comprar el auto y se lo va y se lo compra él. ¿No? ¡Qué suerte! ¿Y sabés qué termina haciendo esto? Que a modo de espejo vos puedas valorar esto. Cuando vos no te alegrás, no te contentás del crecimiento y del desarrollo de tu hermano, de alguien que está, es porque la envidia se ha activado sobre vos. ¿Sí? Es fácil. Vos ves gente por ahí tener una bendición, pasó algo y le decís, parece que le pegaste una trompada. Cambié el auto. Ay, ¿o estás robando ahí en la iglesia? ¿Robar la plata a los fieles? ¿Qué te dicen? Sí. Y vos decís, hey, pero... Entonces, ¿vos querés medir esto sobre tu vida? Cuando vos no lográs contentarte o alegrarte sinceramente por el crecimiento, el desarrollo o algo que pueda lograr alguno de tus hermanos, se te ha activado la envidia y el celo. Contención, contencioso. Yo no lo vi esto, así que me voy a dar vuelta así lo veo. Es la práctica de provocar discusiones con enojos, motivando a la enemistad y división entre personas. Es la práctica de provocar discusiones con enojos, motivando a la enemistad y división entre personas. ¿No? No sé si conocen ese tipo de gente que a cada reunión que asiste discute. Es como que activa la discusión. No sé si en realidad tiene un objetivo puntual de querer saber algo, pero que siempre plantea la discusión. Siempre tiene que haber una contención, siempre tiene que haber, ¿me entendés?, una manera para debatir, pero no con un buen sentimiento, sino debatir, poder molestar, poder tratar de inducir el pensamiento de otro. Hay mucha gente, yo conozco varias personas que son así, que no vienen a preguntarte porque realmente están interesados o lo quieren recibir, sino lo que pretenden es debatir, es discutir, es presentar su punto de vista. No sé si ustedes conocen gente o yo solo. Y aún si vos te has convertido en una persona así, revisalo. Manipulación. Estamos hablando de todo lo que es la célula del celo y de la división. Manipulación. Operado generalmente por el espíritu de Jezabel. Utiliza la seducción y la lástima para cambiar la dirección en las decisiones de las personas. Operado generalmente por el espíritu de Jezabel. Utiliza la seducción y la lástima para cambiar la dirección en las decisiones de las personas. A ver, gente que seduce emocionalmente. Y acá entra en juego esta palabrita que se llama autoconmiseración. Gente que desde la lástima manipula. También conozco un montón de estos. Que a través de presentarse y por ahí ver cuál es tu debilidad emocional, siempre te están machacando o te están activando desde ese lugar, desde esa situación, ¿no? A veces ha pasado hasta misioneros que vienen y te dicen, hermano, ¿podés orar por mí? Sumate a orar porque Dios me ha mandado al África y en realidad estoy orando para que Dios ponga en el corazón de los hermanos el deseo de poder sembrar sobre mi ministerio y simplemente necesito para poder costear los gastos y demás y pum, y podés orar
¿Por mí? Sí, hermano, ¿cuánto necesitas? En realidad el motivo no es que me una a orar, el motivo es manipular. Porque aún mirá lo que te voy a decir. Si vos considerás que Dios te envía a hacer algo, ¿vos creés que Dios no te va a sostener ni te va a dar los recursos para lo que Él te va a mandar a hacer? Pero esto es mucho más fácil. Gente que desde la lástima te seduce para que lograr. Y quizás eso no solamente te limita a vos, sino que lo limita a Él. ¿Por qué? Porque nunca va a aprender a depender de Dios, porque siempre le resuelve las cosas. ¿Desde qué? Desde la lástima. Porque lo que hablan es eso. Es muy difícil cuando esto se desata dentro de la congregación. Por eso que es importante realmente huir de la gente que opera a través de este espíritu de manipulación. Diría mi amigo Bernardo de Mateas que es gente tóxica. ¿Sí? Es gente tóxica. Porque es gente que lo que intenta continuamente es establecer algo que no proviene de Dios. Rebeldía es la actitud que opera intentando establecer otra autoridad que la que está establecida. Son aquellas personas que traen otra opinión de lo que está bien y está mal en asuntos que no le fueron delegados. Repito, es la actitud que opera intentando establecer otra autoridad que la que está establecida. Son aquellas personas que traen otra opinión de lo que está bien y está mal en asuntos que no le fueron delegados. A ver, entonces vos me decís, ¿qué? ¿Entonces está mal tener una opinión? No, no está mal. No me malinterpreté. No está mal tener una opinión. Lo que está mal es querer establecer tu opinión en ámbitos y lugares que no se te dio la autoridad para hacerlo. O no se te permitió hacerlo. Eso sí está mal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ariel tiene 2 hijas, ¿no? Y Ariel cría a sus hijas conforme, obviamente creo que un padre cría a sus hijos conforme a lo que él aprendió. Ahora, yo puedo tener otro punto de vista, puedo estar de acuerdo o no, puedo tener otra opinión acerca de la crianza que Ariel ejecuta sobre sus hijas, de la que yo creo que es la correcta. Ahora, la realidad es que la autoridad sobre sus hijas la tiene Ariel. No la tengo yo. ¿Sí? Yo puedo tener una opinión diferente a la de Ariel. Puedo tener otro criterio. Ahora, en esta realidad, ¿qué sería una actitud de rebeldía? Que quizás Juli, porque es la más grande, venga y diga, yo no estoy de acuerdo con lo que mi papá está haciendo. No estoy de acuerdo con lo que mi papá dice. Y a través de lo que ella cree, empiece a persuadir a José, tomando el lugar de padre y poniéndola en contra de él. Eso sería una actitud de rebeldía. ¿Sí? ¿Me siguen? Intente tomar gobierno, el gobierno del padre, influyendo en los demás. Rebeldía es cuando vos te levantás de forma a veces violenta, innecesaria, a opinar de cosas que no te corresponden opinar, ¿no? Y aún desde no opinar, influyendo sobre otros. Hemos hablado de esto y lo vamos a mirar hoy hasta el hartazgo, vamos a profundizarlo y le vamos a sacar el jugo. ¿Por qué? Porque nos encanta, es como que tenemos el ministerio de hablar. No nos cuesta hablar, o sea, ya nos miramos y hablamos. Pero muchas veces no somos responsables de lo que hablamos y no entendemos quizás lo que eso puede producir. Rebeldía literalmente es atentar contra la autoridad. Y eso pasa muchas veces en las congregaciones. ¿No? No lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, a mí no me parece que sea así. Ahora la pregunta es, ¿quién te dio la autoridad para que vos consideres si estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ahora, nosotros creemos que sí, y nos ponemos en una posición que no nos tenemos que poner.
Y fíjate cómo esto se libera muchas veces contaminando a otro, porque si agarra uno medio flojito, che, viste que el pastor dijo que tenemos que hacer abdominales todas las mañanas y yo no quiero hacer abdominales. Ah, vos sabés que yo tampoco, a mí no me gusta el ejercicio. Ah, no lo hagamos entonces. Que se maneje el pastor. ¿Sí? Mirá, vos tenés autoridad para gobernar tu casa. ¿Sí? ¿Tenés autoridad para gobernar a tus hijos? ¿Tenés autoridad para gobernar tus posesiones? ¿Sí? ¿Tenés autoridad para gobernar tu plata? Ahora, ¿el Estado a vos te puede decir qué hacer con tu plata? O sea, el Estado te puede decir, mira, vos de tu plata ganás tanto, tenés que hacer esto y esto y esto. ¿Te puede decir eso? ¿Mm? No te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque es una autoridad que te fue delegada a vos, que Dios te la delegó. El tema es cuando nosotros nos salimos del lugar que Dios nos dio y nos posicionamos en lugares que Dios no nos llamó a opinar o a querer establecer un punto de vista. Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero las actividades que nosotros desarrollamos acá congregacionalmente son actividades de una iglesia local que están sujetas a una iglesia, y esto funciona así. De hecho, entendemos en el orden de lo que es la estructura que funcionamos bajo autoridad. Dentro de la independencia que tenemos, yo funciono bajo autoridad. Y cada uno debe funcionar bajo autoridad. Ahora bien, uno se sujeta a pastores, líderes, encargados de obras, encargados de ministerio. Esto es así, es como Dios estableció la estructura de su casa. La pregunta sería, ¿ellos pueden decirte qué hacer con tu vida? No contestes. Como poder pueden, pero la verdad que no pueden, porque vos con tu vida haces lo que vos considerás que tenés que hacer. Y eso es real. Yo no puedo decirte a vos, haz esto en tu vida. Porque hay cosas que no me fueron a mí autorizadas ni delegadas, te fueron autorizadas y delegadas a vos. Ahora bien, pueden decirte qué hacer con respecto a la vida ministerial. Sí. Desde el momento que vos decís, yo me alineo a esta visión, yo me comprometo con esta casa, pastor, yo me comprometo acá. Bueno, de hecho debemos decirte cómo hacerlo, de qué manera. ¿Por qué? Porque funcionamos corporalmente. Y hay una manera. El problema es que muchas veces lo mismo que toleramos puertas para afuera, no lo toleramos puertas para adentro. Muchas veces afuera, a ver, nadie deja de trabajar, nadie falta al trabajo sin avisar. Nadie llega tarde, no hace lo que quiere. ¿No? Nos pasa todo. Ahora, las cosas de Dios, si llego tarde, bueno, pero en el trabajo me pagan. ¿Querés que te paguemos? Porque a veces eso, en el trabajo me pagan. O sea, claro, te movilizás más por el rédito que por lo que Dios dice. O sea, en el sentido de decir, che, ¿dónde está mi conciencia? De la misma manera que yo soy responsable con cosas que no representan la misma magnitud de Dios, tengo que serlo mucho más con Dios. Entonces, otro día escuchábamos uno de los videos con los chicos y el pastor decía, si vos no te dormís en tu trabajo, vos te pensás, ¿por qué te venís a dormir a la iglesia? Si vos en tu trabajo no te dormís, te van a decir, che, pará, yo te pago por trabajar, no por dormir. Ahora, ¿qué hace creer que que podemos venir acá? Entonces, obviamente que sí, en el amor de Dios, te vamos a decir cómo hacerlo. Debemos decirte, porque tenemos una autoridad y tenemos una responsabilidad que también vamos a tener que dar cuentas. Y es también aprender a funcionar conforme a lo que Dios quiere corporalmente. Entonces, de la manera que tu hijo no puede decirte o no debe decirte cómo vos lo vas a criar, hay cosas que no te fueron delegadas y que vos no podés establecerlas de cómo deberían ser, sino simplemente acatarlas, obedecerlas, entendiendo, obviamente, que no se trata de una persona, de un lugar, se trata de que Dios está por esa situación. Porque te vuelvo a repetir, yo soy el pastor de este lugar, pero yo funciono bajo autoridad, yo tengo un pastor por sobre mí, y ese pastor tiene otro pastor por sobre él, y todos funcionamos de la misma manera.
porque es el principio de autoridad. Yo no podría tratar de establecer autoridad en un lugar donde yo no funciono en autoridad. Sería quizás una incoherencia muy grande. Entonces, porque a veces pasa esto. ¿Sabe qué? Yo estuve orando, pastor, y yo no voy a ir a hacer esto que usted dijo, porque a mí Dios me mostró que no lo tengo que hacer. Y yo te voy a decir, vos estás en rebeldía, porque a vos no se te dio la autoridad para decidir qué hacer. Y Dios a mí me dijo que vamos por acá. ¿Sí? Que este es el camino, que esta es la manera, que este es el lugar. Será otra cuestión, si no querés hacerlo, está bárbaro, no te voy a obligar a hacerlo. Pero es por acá, es de esta manera. No, pero vos sabés que en otro lado laburan, trabajan de esta forma. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Acá trabajamos de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que lo hagamos así. Y vamos a ser obedientes a Dios, no a otra cosa natural. ¿Sí? A veces pasa esto. Por ahí hay actividades. Y yo entiendo, mira, muchas veces por ahí decir, bueno, a ver, sería buenísimo que hagamos esto. Entonces por ahí no me dice, pero yo no voy a poder estar este fin de semana porque ando medio complicado de salud. Bueno, posicionan a la salud, importante, está bien. No, pero yo no tengo plata para hacer esto. No tengo plata para pagar la inscripción de esto. Entonces, no lo voy a hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que si Dios te llega a dar plata y vos no lo haces, ya no es pecado de rebeldía, sino que es pecado de desobediencia. Porque muchas veces pasa esto. La rebeldía está dentro nuestro, ¿no? Nosotros funcionamos desde esa plataforma y a veces Dios hace las cosas. A veces no, yo estoy esperando y esto, miren, el que no se siente identificado con esto, después vamos a hablar que está mal mentir. A mí me ha pasado tener plata y decir, bueno, Dios me mandó a hacer esto, pero yo no tocar, esta plata no la toco, esta plata es mía. Y si el Señor, bueno, manda un ángel que venga con... Y Dios decirme, che, pero yo ya te di los recursos. Sí, Señor, pero yo me gasto esto, ¿qué hago después? Pero yo te estoy enviando. ¿O quién te dio esa plata que tenés ahí? ¿O esa es tuya y la demás es mía? Personal, ¿no? Yo estaba esperando que venga el ángel, digo, acá, si hay un montón de bienes. No, Dios de manera sobrenatural. Me vinieron, me sembraron, me dijeron, a mí no me sembraron, no me dijeron nada, pero yo los recursos los tenía. Dios me proveyó. Ahora, yo solo tenía otro destino eso. Y el Señor me dijo, epa, ¿desde cuándo vos decidís los destinos de los recursos que yo te doy? ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? No les digo esto manipulándolos, se los digo trayendo luz, porque muchas veces nosotros mismos caemos en estas cosas engañándonos. Entonces, tengamos cuidado. División. División, ya lo hemos hablado, es establecer otra visión diferente a la que la autoridad de la iglesia está llevando. División es tener dos visiones. ¿Sí? Y esto ya lo hablamos el otro día, lo repasamos un poco. Ahora bien, esta es una célula que opera. La célula del celo. Don Celo y sus secuaces. Pero esta célula operando, a través de estos espíritus, activa otra célula. Y esta célula que activa es la célula de Don Chisme. Y les voy a mostrar ahora que a la célula de Don Chisme asisten murmuración, calumnias, falso testimonio, maldición y mentiras. ¿No? Es interesante. ¿Quién es el líder de la célula? Don Chisme. ¿Sí? Y si Pablito me pone, podemos ver ahí chisme, murmuración, calumnias, falso testimonio, maldición, mentiras. Es la célula. Los muchachos se juntan acá a activarse. ¿Sí? Esta célula tiene el objetivo de difamar el testimonio de Dios en la vida de las personas. A diferencia de la anterior, la célula de los celos lo que quiere es boicotear el propósito de Dios sobre tu vida. La célula del chisme lo que quiere es difamar el testimonio de Dios en la vida de las personas. No difama a la iglesia, no difama al pastor, difama el testimonio de Dios en la vida de las personas, en la vida de alguien. Ese es el objetivo.
Chisme. Chisme es la habladuría ociosa. Es la opinión de situaciones a las cuales no fuimos llamados a opinar. Es ser irresponsables con nuestras palabras. No hay intencionalidad mala, sino solo inmadurez. A ver, te lo dice alguien que el primer don que recibí fue el de lenguas. Hablás. Y en el hablar terminás lastimando, terminás dañando. ¿Simplemente por qué? Por hablar. Por hablar de algo que era sin sentido, por prenderte en cosas y en lugares que sinceramente no son de tu interés. Pero ahí estamos, una persona que habla de más y en esa habladuría termina dañando. ¿Sabes por qué dañás? ¿Sabes por qué dañaste? ¿Sabes por qué? Por chismoso, por chismosa. Por eso dañás. Por abrir tu boca de más, por soltar cosas que Dios no quiere. ¿Sabes qué? El chisme te lleva al pecado. Es triste esto, pero pasa, el chisme te lleva al pecado. Está esa persona que dice, che, ¿viste el domingo pasado el pastor que estaba predicando? ¿Viste lo que predicó? Sí, habló de la célula del celo, sí, me acuerdo. ¿No notaste que está un poquito más gordo? ¿No te diste cuenta? Está más panzón el pastor. ¿Qué se ríe? Entonces, te decía, es hablar sin saber. Hablás y metés la pata. Es sin saber, porque ¿sabes qué? No estoy más gordo. Es hinchazón. Entonces, no te corresponde opinar. Pero ahí estamos. Rumor o murmuración. Es cuando hablamos intencionalmente de lo que le está pasando a alguien, con la intención de transmitir una información sin ningún propósito de edificación. Repito, es cuando hablamos intencionalmente de lo que le está pasando a alguien, ¿sí? Con la intención de transmitir una información sin ningún propósito de edificación. A diferencia de la anterior, la otra bla y mete la pata. En esta hay una intencionalidad. Vos vas a hablar de algo y de alguien. Vos vas con la intención de hablar de algo y de alguien. ¿Sí? Seas pillo. Vas con la intención. Muchas veces en el chisme, el hablar de cualquier cosa me hace que termine siendo ineficaz. Porque hablar sin sentido me hace que termine hablando de cosas que, y pum, metí la pata. Dije lo que no tenía que decir. Hablé de lo que no tenía que hablar. Pero el que murmura siempre te va a hablar de algo. ¿Sí? Como te decía, el que murmura va a venir puntualmente a decirte algo. Entonces vos vas a tener ese que, como el que opinaba por ahí por allá, te dijo que el pastor tardó, va a tener ese que te va a decir, che, quiero hablar con vos. ¿De qué? ¿Viste que el pastor está tomando anabólicos? Lo veo que está más trabado, más musculoso. Está más grandote, no sé si te diste cuenta. Amén. En la murmuración hay intencionalidad, hay una intención de establecerlo, ¿sí? A diferencia de lo anterior. Murmurar no es calumniar, es llevar una información que no fuiste enviado a llevar. Y escucha esto, y nadie te estableció mensajero de esta información, por más que sea verdad. Ojo. No, pero es verdad, ¿qué me importa? Si nadie te dijo, che, ponete la gorrita, agarra la bici y la carterita. Es llevar información que nadie te autorizó a llevar. ¿No? ¿Te enteraste que está embarazada la hermana? Che, pero hace 2 meses que se casó. Rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Pero a veces estas cositas son las que más nos cuestan. ¿No? Entonces uno dice, che, pero qué difícil. Es difícil, ¿no? Y sí, es difícil porque yo creo que
El 99,9% de los que estamos acá murmuramos. El 99, le voy a agregar un 9 más, 99% de los que estamos acá murmuramos. Entonces, esto se transforma en una práctica común en la vida del hombre. Hablamos, ¿no? Murmuramos. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sé yo? Porque no tiene ningún propósito, entonces lo hacemos. Y esto pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pensando en esto, a veces cuando estás con personas que a veces no sabes qué hablar, no sabes qué decir, y hasta incómodo. A mí me pasa, por ahí a veces me ha pasado, no sé, reunión de pastores un día, cuando nos fueron a hacer la ordenación, llegó el pastor Carlos Raida y se sentó ahí, y se me puso enfrente. No sabía si saludarlo, si abrir la Biblia, si hablarle de boca, no sabía qué hacer. Y es incómodo, porque no sabía qué decirle, hasta romper el hielo, y uno con la necesidad de decir, tengo que decir algo. ¿Y por qué? ¿No? Como que si no digo algo, quedo mal. Entonces hay que romper el hielo, che, no vamos a ser tan amargo. Y... ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces en estas inquietudes nos terminamos olvidando de lo importante. Porque yo te puedo decir, qué bueno es hablar, pero ¿por qué no hablas del reino de Dios? ¿Por qué no hablas de cosas que edifican? ¿Por qué no hablas de lo que Dios te está mostrando? Porque a veces nos juntamos sin sentido, hablamos de la misma intensidad que hablamos de los problemas, de las cosas que no entendemos, de lo que no nos gusta, del pastor, no nos juntamos a hablar de lo que Dios sí está haciendo. Entonces mañana hay un problema y lo publicamos en todos lados. Dios trae una revelación y nadie se entera. Como que no tiene la misma... Ahora, si alguno se equivoca y listo. ¡Oh! Pero cuando Dios está como que, bueno, así, sí, te hubiésemos visto, ¿viste? Los nenes estaban en el cielo, qué bueno. Qué lindos son. Tienen mucha imaginación ellos. No, estaban en el cielo. Tienen imaginación. Tienen imaginación también. Pero pareciera que a veces nos... Y en todo esto hay mucha inmadurez. Por eso que frecuentamos hacer esto. Es tan delicado este tema. Estamos hablando del poder de las palabras. Es tan delicado este tema que todos vamos a ser juzgados por las palabras que declaramos. Todos vamos a tener que dar cuenta por lo que dejamos salir de nuestra boca. Y esto es así. ¿Por qué? Porque el poder de las palabras nos ha quitado gobierno, nos volvemos chismosos. Pero oiga, usted pastor nunca cayó en murmuración, nunca opinó. Cientos de veces. Capaz que no lo hago delante tuyo, sino qué testimonio doy. ¿Sí? Un montón de veces. Claro que sí. Por eso es importante, es muy importante, es muy útil, es muy necesario poder identificar esto rápido. ¿No? Hace un tiempo que el Señor nos está hablando como casa de cuidar lo que sale de nuestra boca. Entonces, aún es rápido decir, bueno, acá metí la pata, Señor, te pido perdón. Hoy el Señor nos mandó a levantar las palabras que habían salido de nuestra boca con desánimo, con incredulidad. Entonces, me equivoqué, me voy a equivocar. Señor, no lo dejo, te pido perdón. Perdón, Padre, perdón por lo que dije, perdón por lo que solté, perdón por incomodar a esta persona, perdón por murmurar, perdón por creerme que yo... Perdón, rápido, no dejes que eso crezca, no dejes que eso haga célula. Rápido, perdón, perdón, perdón. Aún cuando Dios te manda a pedirle perdón cara a cara, porque a veces esa no nos gusta, como decíamos el otro día, pedimos, Dios ya sabe. Entonces, lo arreglo con Dios, total de última, si después quiero criticar algo más, sigo criticando. A mí me ha pasado mucho, me ha pasado esto, mira, no me ha pasado mucho de tener que ir a pedir perdón, no porque no lo hiciera, porque por ahí no fue tan puntual. Sí, Dios me ha marcado un par de personas y he tenido que ir a poner la carita y decirle personalmente, mira, me pasó esto, con una incomodidad total. Pero me ha pasado mucha gente que me ha venido a pedir perdón. Te pido perdón porque hablé mal de vos. Bueno, está bien, te perdono. No, te pido perdón porque yo pensé que esto era así y no. Gloria a Dios. Te animo a que lo hagas porque no se trata de gloria a Dios que sos humilde a poder hacerlo. No me debes nada, seguimos juntos. Pero es la manera. A veces uno, bueno, yo pido perdón a Dios y listo. Entonces, tenemos que entender esta situación. Señor, perdón. ¿Por qué? Porque esto no se trata de hablar de situaciones, se trata de hablar de personas. Siempre que murmurás, cae una persona. ¿Sí? Por ahí uno puede decir, che, a mí me gusta el asado
jugoso. Sí, pero habla de cosas que edifiquen. En realidad, esto no es que no edifica, simplemente te estoy dando una información. Me gusta el asado jugoso. ¿Y eso es murmurar? No, no es murmurar. Murmurar es hablar del parrillero. Sí, che, qué mal que asa, quemó todo este loco. Eso es murmurar. ¿Sí? Siempre involucra personas. Por eso hay que tener cuidado con esto. Calumnias. Avanzamos. Cuando nuestras habladurías u opiniones no son ciertas, podemos entrar en calumnias sin pretender hacerlo. Cuando nuestras habladurías u opiniones no son ciertas, podemos entrar en calumnias sin pretender hacerlo. ¿Viste el auto 0 kilómetros que se compró fulanito? No, mentira, no se lo compró. Se lo prestaron y salió de una vuelta. Porque a veces así nosotros ejecutamos cosas que no tenemos nosotros muchas veces comprobado que haya sido así. A veces hasta de comentarios. ¿Viste cuando te pone a hablar de algo que te dijo otro y vos lo afirmás? Pero vos no sabés si fue así. Es como yo le digo, vos sabés que Anita el otro día hizo unas empanadas y estaba flaca de relleno, la empanada. Entonces si vos mañana a la tarde se juntan, no, Marcelo estaba con hambre, porque el otro día Anita, no sabés, no tenía nada de relleno. ¿Y vos lo viste? Sí, yo lo vi. Mentira, no lo viste, te dije yo que estaba flaco el relleno. Pero nosotros funcionamos así. No, yo lo vi. No lo viste. Te pones a calumniar cuando no tenés datos precisos de situaciones. Entonces, ¿podemos entrar en calumnia sin querer hacerlo? Sí, por eso te decía, tenemos que tener cuidado porque todos vamos a dar cuenta de lo que sale de nuestra boca. Y si eso va con... Revisemos. Falso testimonio. Y acá se complica más. Cuando aseguramos que vimos cosas que no son ciertas, lo que te decía recién, o exageramos cosas que experimentamos. Yo vi la empanada. Mentira, te contó Marcelo, ¿no la viste? Yo la vi. Eso es un falso testimonio porque no la vio. La palabra de Dios dice, no dirás falso testimonio ni hablarás mentiras. Y a veces uno, por eso te digo, como que uno no se da cuenta de estas cosas. Y a veces está también el exagerado, eran como 150.000. No, nos congregamos en el obelisco y éramos 3 millones de evangélicos. Le ponemos la exageración. A mí una vez me pasó en la escuela que había un amigo que primaria sabía karate, todo, y le tiene un terror. Yo no sé si le tenía terror, pero... Y nunca se enojaba con nadie. Un día va, no sé qué le digo, se enoja conmigo. Me dice, a la salida te agarro. Y qué sé yo, y salgo yo afuera, y cuando voy saliendo me amaga. Y me amagó y yo de los nervios salí corriendo. ¿Sabes qué? Aparte, ¿sabes? Un poroto al lado mío lo que corrí. Entonces de los nervios me fui llorando. Y llegué mi abuelo tenía una roticería ahí a 4 cuadras de la escuela, llegué, y digo, abuelo, me quisieron pegar, eran 6. Tipo exageraba. No me llegó a pegar, pero eran 6. A veces uno que había hecho así nomás, ¿no? Y a veces pasa esto de querer. Y acá tenemos un problema los que somos pescadores, o intentamos ir a pescar, el falso testimonio. No, ¿sabes? Saqué un pescado así. Menos Quique, ya sabemos que es un deseo de fe. Maldición. Es cuando usamos nuestra boca para establecer un juicio contra otra persona, cuando hablamos mal de otra persona. Seguimos, este es simple, no voy a agregar nada. Mentiras. Cuando fabulamos cosas que no son ciertas, no hay un falso testimonio, porque no hay desvío de la verdad. Directamente no hay verdad. Es mentira. Diferencia entre mentira y falso testimonio. Falso testimonio es, no sabe, a la reunión el domingo vinieron 60. No, vinieron 20. Es un falso testimonio. Mentira, ¿qué sería? No vino nadie a la reunión. ¿Sí? A la reunión no vino nadie. Entonces, es diferente, si bien están las dos con lo mismo. La célula de chisme hace que dejemos de oír la voz del Espíritu Santo y entra la voz de la religiosidad. ¿Sí? A veces lo tomamos en gracia, mejor así lo aprendemos más livianamente. Pero es así.
Cuando no se escucha la voz del Espíritu Santo, aparece la religiosidad. La religiosidad también entra por lo que hablamos la semana pasada, un anatema, algo que vos guardás, algo que tenés ahí escondidito y que nadie sabe. Entonces, tenemos que tener cuidado. También está la célula de la religiosidad y el conformismo. ¿Quién es el líder de la célula? Don religiosidad. ¿Y quiénes asisten? Conformismo, materialismo, idolatría, herejía y legalismo. Esta célula busca anular el fluir del Espíritu Santo, busca que la voz de Dios sea cambiada por las reglas de la tradición. Entonces vos vas a encontrar gente que te dice, para cada cosa que haces, a ver, ¿qué dice la palabra? Mostrámelo la palabra. Y yo te puedo hablar, que en la palabra habla de rollo, habla de ángeles, pero no sé si hay un versículo que diga, vos sabés que a Marcelo le mostré un rollo que decía esto. Pero si yo me pongo, ahora, si estoy de acuerdo que todo lo que Dios nos muestra tiene que estar establecido en las Escrituras, y eso estamos totalmente de acuerdo, partimos de ahí. Pero hay gente que es todo palabra, es todo legalidad y cero espíritu. O sea, el espíritu lo apagan, ¿por qué? Porque todo así, tac. Entonces, si nosotros aún luchamos por darle lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue siendo una persona. A ver, Él no va a venir a mendigar amor. A ver, hermanitos, préstenme atención. ¿Querés o no querés? Listo. No es muy simple. Entonces yo puedo agarrar y decir, listo, me manejo por la religión, tac. Entonces, ¿cómo te lo puedo llevar? Yo puedo venir y puedo agarrar la Biblia de tapa a tapa y predicarte todos los domingos lo que yo quiera. Y la tradición me permite que la palabra de Dios viva y eficaz, claro. Pero es un pecado ser ignorante. Si yo no entiendo los tiempos que se están viviendo, quizás hoy Dios quiera hablarnos de algo y estamos hablando de cualquier otra cosa. ¿Y eso por qué se da? Porque no está la voz del Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu Santo está, lo que hoy Dios habla es lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es fácil como esto, y es difícil. De hecho, hoy muchas veces hay problemas hasta entre consiervos, hermanos, todo, porque ¿y vos de qué rama? ¿Y vos qué esto? No, yo el Espíritu, y como si estuviera separado esto. Pero bueno, ese es otro tema. Esta célula busca anular el fluir del Espíritu Santo, busca que la voz de Dios sea cambiada por las reglas de la tradición. Religiosidad. Cuando tomamos decisiones basadas en las palabras que el Espíritu Santo alguna vez habló, no hay consulta al Espíritu Santo, solo hay un seguimiento de las reglas establecidas antiguamente. Dios me dijo, pum, quedaste anclado ahí. Pero pasa que a mí Dios me dijo. Hace 5 años Dios me dijo. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Dios hoy sigue diciendo. ¿Y qué te dice hoy? No, pero a mí Dios me dijo cuando yo era chiquito, está bárbaro. ¿Pero qué te dice hoy? Bueno, Dios me dijo que me metiera en este camino. Entonces yo me meto. Y voy caminando. ¿Y qué? Y la idea es que le sigas preguntando al Señor. Señor, ¿y cómo es? ¿Y ahora qué? ¿Y qué viene ahora? ¿De qué manera? ¿Por dónde voy? En un continuo depender del Espíritu Santo, poder escucharle, porque a veces si no, y después claro, cuando no pasan las cosas, pero a mí Dios me había dicho, yo no sé qué, lo puedo llevar, me calzan todos los ejemplos, lo puedo llevar a la realidad de lo que me pasó a mí con Zoe. Sí, Dios me dijo que iba a ser papá, pero no es que, bueno, me quedé sentado y acá sigo, no. ¿Y cómo? ¿Y de qué forma? ¿Y cuánto falta? ¿Y sigue habiendo algo más? ¿Hay algo que no vemos? ¿Hay algo que traba? Y hasta que fuimos. Pero era una continua... No, Dios me dijo, quédense tranquilo, Dios me dijo. Sí, eso estaba. Pero, ¿de qué manera? ¿Cuánto falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo que no veo? Exponerme, preguntarle, decirle. Yo sé que voy a hacer esto. Bueno, ¿me estás preguntando de qué manera? ¿En qué tiempo? ¿De qué forma? Si estás haciendo algo que no es coherente con lo que Dios te dijo que tenés que hacer. Te voy a levantar de misionero. ¡Fum! Van y salen. Pará un poco, tranqui. Preguntale de qué manera. Preguntale cómo. Preguntale en qué tiempo. ¿No? Porque a veces esto pasa por arrebatado y a veces pasa también por quedarnos. Dios me dijo y te dijo y se te fue la vida. Señor, ¿pero qué pasó? Yo tenía un llamado. Y te quedaste en el Dios me dijo. Conformismo. Cuando no hay motivación para nuevas conquistas, el pensamiento es, así estamos bien,
no hace falta nada más. Pone tropiezo a las iniciativas. Gente que se queda clavada, atornillada ahí. Che, vamos, nada, sí estoy bien. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas a esta altura de la vida? ¿Para qué le voy a cascotear el rancho al diablo a esta altura de la vida? ¿Cree que no te lo cascotea él? Pobrecito. Gente que es el molde. Con todo esto que ha pasado, de esto del aborto y todo, uno aprende, ¿no? ¿Sabes cuántos siervos de Dios que tienen iglesias reconocidas se han callado la boca? ¿No han salido a decir nada? Es mejor que hacen la comodidad. Mejor que lo hagan otro mejor. Que vayan, si Dios ya sabe lo que yo pienso. ¿No? Hay problemas, estamos en guerra, y ellos están calladitos, ahí cómodos. ¿Qué sé yo? Que se saquen los ojos entre ellos. Vos no sos parte, no, a vos no te va a afectar, ni para bien ni para mal. Cómodos. Materialismo. Tiene como enfoque lograr cosas materiales. Demuestra los frutos por las cosas materiales que logran. La mirada está en las cosas de la tierra y no en las cosas del espíritu. Es muy común ver gente que mide su nivel espiritual por las cosas que logra. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero ¿sabes qué? No es la única y no es la primera medición que vos tenés que hacer. ¿Sí? No es la única ni es la primera. Y te voy a decir otra cosa más. Es importante que sepas que cuando vos querés salir de Egipto, vos vas a tener problemas económicos. Es así. El sistema de este mundo te va a querer, no va a querer que vos salgas con nada de lo que corresponde, pero ahí tiene que estar tu capacidad de permanecer y de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque no es para siempre. No es que vos vas a tener problemas para siempre, es una etapa, es un tiempo, es una transición. Y si vos permanecés y confías en el Señor, vas a empezar a ver cómo todo empieza a acomodarse y cómo todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Pero hay que permanecer, hay que confiar. Si al menos queremos salir, si al menos queremos funcionar conforme a lo que el Señor nos dice. Entonces, cuando vos lo que decís, lo vivís, lo establecés, lo respaldás, lo mostrás, el Señor va a trabajar y va a transformar todo conforme a lo que Él te ha dicho y te ha prometido. Conforme a lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Y esto es así, esto funciona, esto pasa, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Si nos quedamos a mitad de camino, no llegamos a conectar con lo que va a venir después. A veces vemos nuestra situación inmediata como si fuera nuestra situación final. A ver, quizás hoy estés pasando por situaciones, no es tu destino final. Y quizás hoy ni te des cuenta, pero Dios te está enseñando y está haciendo aún cosas en tu vida que si no pasaras por lo que estás pasando, pobre de vos o pobre de mí. Entonces tranquilo, permanecé, quédate tranquilo, que el Señor ya va a hacer y a su tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando en fe, en confianza, en perseverar. Amén. Idolatría. Amar cualquier cosa más que a Dios. Tener como fin el buscar cualquier cosa antes que a Dios. La idolatría puede ser dirigida a objetos, personas o situaciones. Hablábamos recién de lo que es la plata. Amar el dinero más que a Dios es idolatría. Amar la seguridad que el dinero me proporciona al tenerlo es idolatría. Aparte de esto, yo muchas veces lo peleo conmigo mismo, ¿no? Se los cuento en confianza. Pero es simple. Si yo me voy a aferrar a una posición, a un recurso, y Dios quiere que dependa de Él, ¿vos qué crees? ¿Que me va a hacer crecer ese recurso? Entonces, ¿por qué me amedrento o me desespero? En todo caso, tengo que ir a Él y pedirle dirección, que me muestre, que me guíe, que me fortalezca, que renueve mis fuerzas, que no deje que estas fortalezas hagan célula en mi vida. ¿Sí? A veces uno no se da cuenta, pero la gente que a veces, y esto yo esto lo pensaba al revés, yo no hace mucho me di cuenta de esto, yo pensaba al revés. La gente que quizás
tiene una condición más humilde o tiene menos recursos materiales, es más idólatra que la que tiene. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucha plata, sí, pero llega un momento que esa gente se da cuenta de que lo que tiene, y vos me podrás decir, sí, ¿qué vivo? Porque la tiene. Sí, no es tan así, porque te voy a decir otra cosa, es más difícil ser rico o tener que no tener. Porque hasta a nivel de supervivencia, todos estamos capacitados para supervivir. Entonces, para sobrevivir. Entonces, vos decís, no tengo, ¿comer? Vas a comer. ¿O no? Vestir, te vas a vestir. Dormir, te vas a dormir, como diríamos nosotros con los chicos. Zafar, vas a zafar. Vas a zafar. De una u otra manera zafás, no teniendo. No conozco a nadie que no haya zafado. Ahora, tener es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser administrado. Porque vos tenés que ser ordenado. Porque vos tenés que tener un orden para seguir manteniéndote en esa situación. Y seguir sosteniéndola. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el otro problema? Deseamos cosas que no conocemos. Si yo tuviera la oportunidad, si a mí me fuera, si yo tuviera como este, ¿sabes cuál es el tema? Cuando no tenés la estructura, tenés la oportunidad y la desperdiciás. Porque no es todo fácil. A mí muchas veces me han dicho, no, pero vos tenés un montón de trabajo. Sí, multiplicalo por problemas. No es fácil. Ahora no me vas a ver a mí quejándome. Por ahí si lo hablo con alguien íntimo, porque a veces necesito también descargarme un poco. Pero conlleva mayor responsabilidad, conlleva mayor administración, conlleva mayor orden. No es fácil. A veces nosotros creemos que aquí tiene plata, yo quiero tener plata, si no dame plata cuando tiene aquel. Entonces aún muchas veces pasa esto, minimizamos el trabajo, guarda con eso. Minimizamos el trabajo, no hay que minimizarlo, porque todo conlleva una responsabilidad, un esfuerzo y una capacidad. Entonces, guarda el piojo. No hay que desear lo que no se conoce. Herejía. Enseñar un falso evangelio, enseñar una falsa doctrina. ¿Qué pasa con esto? Se meten las congregaciones y cuando hablamos de revelaciones es muy finito el paso a la herejía. Y acá se abre el panorama de cuántas personas, a ver, ¿quieren que le nombre dos? El pastor Fernando Orihuela y el pastor Sebastián Palermo son dos que los tienen tildados como que son herejes, como que enseñan cosas que no van delante de Dios. Que eran y que son. Ahora te vuelvo a decir, cuando vos no sabés, es más fácil. Che, vos sabés que me dijo Pablo que este es hereje, que yo ponerme delante de Dios, ponerme a conocer, ponerme a investigar y que el Espíritu Santo me muestre si lo que está haciendo. Ahora, podría pasar, mañana viene una persona común acá, que iba a la iglesia y de repente yo le hablo que hay un ángel, una escalera del rollo. Dice, están re loco, el pastor está fumando, fuman antes. Yo no lo vi, pero deben fumar antes algo. Son herejes, están hablando del... Entonces, enseñar un falso evangelio, enseñar una falsa doctrina, todo lo que hablamos está en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no se consideran las escrituras porque no saben y no tienen la capacidad de ver que todo lo que Dios revela está en las escrituras, que tiene un respaldo escritural. ¿Sí? El día que lo que Dios nos revela a nosotros en esta casa deje de tener respaldo escritural, es ahí donde tenemos que empezar a revisar lo que hacemos. Pero inclusive, a ver, menos mal. Zacarías 4. ¿Ves que tiene un respaldo? Ya veo que no tenía, quedaba pegado el tipo. Pero confiaba que no. Bueno, Zacarías 4. Sí, tiene un respaldo. No estamos hablando de algo que se nos ocurrió. Legalismo. Moverse con leyes más que con amor. Cuando nos convertimos en jueces más que en justos. A veces, las iglesias que tienen revelación, el otro día se lo decía a los chicos, era algo que me marcaba el Espíritu Santo. A veces las iglesias que tienen más revelación son iglesias que se vuelven legalistas. Porque como yo veo el rollo, los otros pastores no ven el rollo. Entonces, no están haciendo la voluntad de Dios.
Entonces empezamos a medir. No, viste, caminan en injusticia. Una vez me pasó que Dios me mostró algo y yo estaba chocho, digo, nunca vi esto. Y le agarré como que le encontré el agujero al mate en algo. Entonces justo voy a un lugar y había gente, hermanos. Y empezaron a hablar y a hacer y yo digo, no entienden nada. Les falta revelación. Y automáticamente el Espíritu Santo agarró y me dijo, ¿cómo? ¿Qué decís? ¿Vos de dónde venís? ¿Vos veías? Tené cuidado, porque lo que yo te muestro no es para eso. Me avergonzó el Señor. No lo supo nadie, no le dije a nadie, pero yo internamente, ay Dios, las cosas que uno tiene que escuchar. ¿Qué sé yo de los procesos? ¿Y qué sé yo por qué Dios a uno lo revela y a otro no lo revela? Al fin y al cabo yo voy a dar cuenta por lo que me revela a mí. Después si el otro la ve o no la ve, capaz que no la va a ver. Pero el tema sería que yo no haga lo que tengo que hacer, aún viendo y escuchando lo que Dios sí me dice que tengo que hacer y ver. ¿Se entiende? No es ni más ni menos que dentro de lo que Dios nos va mostrando y revelando, que siga creciendo la manifestación del amor de Dios, porque primeramente Dios es amor. Una vez conocí a una persona allegada a mí que conocía mucho la palabra de Dios, mucho. Teóricamente, y yo no le podía decir nada, yo estaba verde. Aparte yo no soy tan preciso, yo soy mal lagunero, pero... Y él hablaba y lo miraba y se tiene que arrepentir, pecadores, los va a consumir. Y siempre estaba con la espada cortando cabeza. Y yo lo miraba. Y yo no sabía qué decirle. Y un día yo estaba incómodo cada vez que estaba con él porque siempre me salía con lo mismo. Y Dios me dice, ¿sabes qué soy yo? Amor. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde hay amor? Entonces viene y me dice, no, porque para los pecadores, que pa. Y le digo, pero escúchame, Dios es amor. Aún tus palabras tienen que ser en amor y a través del amor. Dios no condena. Entonces le digo, fíjate, revisá. Digo, porque si el conocimiento viene sin la esencia y sin el respaldo del Espíritu, no deja de ser conocimiento, no produce. Entonces, que Dios nos encuentre siempre, ¿no? Temerosos, en amor, defendiendo lo que tenemos que defender. Más vale que no vamos a aceptar algo que no tengamos que aceptar, y esa no se la negocio a nadie, sepan. Pero tampoco Dios, como hablábamos hoy, no nos llamó a opinar o a meternos en lugares que Él no nos dio autoridad de opinar. En todo caso, si vemos, lo llevaremos puertas para adentro, oraremos y se lo entregaremos al Señor. Pero guarda con levantar, con compararnos. A veces pasa, ¿saben lo que pasa muchas veces? Por eso que es depender del Espíritu Santo. Muchas veces vos querés salir a compartir lo que Dios te está hablando y hay gente que no te entiende. Aún gente del mismo cuerpo. No, porque estamos haciendo la formación de carácter ministerial y Dios nos está enseñando porque viste que si uno no muere, ¿qué? Y vos querés tratar de activar naturalmente algo y lo que te terminan haciendo es inyectando a vos desánimo. Te terminan apagando la fe. Ahora la pregunta es, ¿Dios te mandó a que le comparta? No. Entonces no le comparta. Simple. Pero uno tiene que compartir. Está bien. Anulá la revelación y manejate por emociones. Compartirla a todo el mundo. No. Tenés que cuidar también. Como tenés que cuidar lo que sale, tenés que cuidar también de lo que vos estás haciendo. A veces vos peleás por creerle al Señor, por confiar, como para decir, che, vos sabés que bueno, Dios me está diciendo que tengo que dar un paso de fe en esto. Pero vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es ser irresponsable. Sí, pero este es mi hermano o mi enemigo. Pero no está caminando con vos. Él no está con vos, él no tiene la posibilidad que vos tenés. Como por ahí hay otro que me junto capaz que yo con Orihuela y Palermo y me dan el cosito ese de los cuadraditos para entretenerme. Para entretenerte y nosotros charlamos de revelaciones. Pero pasa. Entonces, ojo. Nos vamos metiendo en terrenos más lindos. La célula de perversiones sexuales y sentimentales. ¿Quién es el que maneja todo esto? Don Fornicación. Problemas sentimentales, perversión, masturbación, homosexualidad, adulterio. ¿Seguimos, Pablo? Vení. Esta célula tiene como objetivo la destrucción de la familia. Presta atención a esto.
Esta célula tiene como objetivo la destrucción de la familia. Apunta a que se aborten los proyectos matrimoniales. Esta célula tiene como objetivo la destrucción de la familia, apunta a que se aborten los proyectos matrimoniales. Vamos a ir rápido con esto porque lo saben y por ahí tampoco me quiero... Quizás no es el momento para meterme en medio de lleno, pero sí lo vamos a pasar porque funciona. Fornicación. Para el que no sabe, fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inestabilidad emocional. No lograr madurez emocional. La vida es dirigida por lo que se siente. Es de doble ánimo todo el tiempo. Perversión. Desviar el uso natural de nuestra identidad de género. Desviar el uso de nuestra sexualidad. Tomar placer en el dolor de otros. Masturbación. Lograr placer sexual de forma solitaria. Homosexualidad. Es una forma específica de perversión, pero que atenta contra la imagen de padre. El homosexual quiere introducir al padre, por eso elige la figura fálica. Y en esto sí me voy a parar, muy por arriba. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que nosotros, me incluyo, hemos enseñado esto con mucho dramatismo. Es como que todo lo... ¿Cómo es la palabra? Demonoliza. ¿Cómo sería? Demonizamos. Ahí está. No. Ahora, te voy a ser sincero. ¿Vos crees que entre nosotros es peor ser homosexual que la célula del celo? Porque a veces, no, está recontraendemoniado. Y volviendo al punto anterior, ¿dónde está el amor? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, pastor? ¿Qué te quiero decir? Que espero que nunca te pongas en una actitud de discriminar. Porque nosotros no estamos en contra de ninguna persona. Estamos en contra de lo que opera a través de las personas. Nosotros a las personas las tenemos que amar. Y le tenemos que predicar. ¿Y sabes cómo le tenemos que predicar? No hablándole, sino demostrándoles. ¿Con qué? Con amor. Simplemente con amor. No tenemos que denunciar o meternos con el pecador. Tenemos que denunciar y meternos con el pecado. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado, por favor. Porque a veces no nos hace ni mejores ni peores. Hay gente que tiene esta situación, pero aún hay otras cosas que se liberan y son mucho más profundas y generan mucho más daño que esto. Pero esto como que lo llevamos a, no, viste que vino esto y que, guarda que... Si hay un montón de otras cosas que también... ¿Y sabes qué? Cuando nosotros entendemos esto del amor, te puedo asegurar, te garantizo que vamos a ganar muchas más batallas que las que vamos a perder si usamos otra forma, a través del amor. ¿Sí? Entonces, y esto no quiere decir que no defendamos nuestro lugar, nosotros sabemos cuál es el diseño de Dios, sabemos dónde estamos parados, pero una cosa no condice con la otra, siempre con una actitud de amor. Y no tenemos un problema con personas. Sabemos a dónde hay que apuntarle. ¿Sí? Adulterio. Es una forma más seria de fornicación. Ya hay un compromiso y una consagración, pero se establece una unión sexual con una persona fuera del matrimonio. La célula de perversiones sexuales y sentimentales. La célula de la hipocresía y la falsedad. Doña Hipocresía maneja la célula, es la líder, y asisten falsedad, hipocresía, cinismo, manipulación, hechicería, engaño. ¿A qué apunta esto? Busca anular las manifestaciones de Cristo en la vida de las personas. A diferencia del chisme y la mentira, ahora el ataque es sobre la misma persona. Antes el ataque era usando una persona contra otra, lo que estábamos viendo anteriormente. Pero este va directamente a la persona y lo vamos a mirar. Falsedad. Gracias, Dieguito. Se establece un parámetro parecido al de una verdad, pero no está completa. ¿Sí? Es como que hay una verdad a medias. Se establece un parámetro parecido al de una verdad, pero no está completa. Hay una verdad a medias. Si algo es falso, es porque hay algo que es verdadero. Y esa es la medida.
Hipocresía. Esta es buenísima. Se quiere mostrar en realidad lo que no es cierto, que no es cierta. A ver, el hipócrita es alguien que quiere manipular una situación dando a entender algo que no es. Desde la situación quiere manipular para venderte algo que él no es. Y obviamente esto se agrava cuando te quiere demostrar algo que él es y que los demás no son. Entonces yo soy el espiritual, yo soy el que estoy en la verdad, yo soy el correcto. Y los demás no. A ver, el falso tiene algo de verdadero. El falso tiene algo de verdadero. Quizás no se da cuenta del todo que lo que tiene no es del todo original, pero algo tiene. El hipócrita directamente: te amo, Señor. Y es un amor que vos crees que le tenés al Señor, pero que no se lo tenés. Te adoro, Señor. No, yo te adoro, como decíamos hoy, te adoro. Y vos crees que adorás, pero no adorás. ¿Sabes por qué? Porque no hay quebrantamiento. Entonces vos crees algo que no es. Ahora, ¿puede que sea intencional? Sí, no es correcto, nada más. ¿Qué haría el hipócrita? El hipócrita te quiere mostrar una adoración que no es, haciéndote creer que es. ¿Sí? Te quiere demostrar que él está adorando, cuando en realidad él sabe que no está adorando. Procura intencionalmente una imagen que no tiene. Listo. Al mentón, cortita y al pie. Procura intencionalmente una imagen que no tiene. Cinismo. Cuando se usa el chiste para decir verdades que no se animan a decir de forma directa. Cuando se usa el chiste para decir verdades que no se animan a decir de forma directa. Esta sí la tenía esta. O sea, cínico. Sí, asperísimo era con esto. Tac. Acá. Estoy todavía cambiando. A veces por ahí. Fuera. Manipulación. Cuando se quiere lograr cosas a través de la lástima o la sensualidad y seducción. Esto lo habíamos visto. Hechicería. Mirá qué interesante esto. Hechicería. ¿Por qué me paro en esto? Hoy les decía, yo tenía, al menos, siempre la imagen de hechicería es ver una bruja con una olla, ¿no? Ahí revolviendo. ¿Qué va a hacer? ¿No? Yo pensé que hechicería era eso, una bruja ahí revolviendo, que yo le pones ahí los ingredientes y andás a ver. Vamos a ver qué es la hechicería. Es pura distracción. Escucha esto, no te distraigas. Hechicería es pura distracción, es una cortina de humo. Ficticio, se ocupa el tiempo en asuntos que no son importantes. La hechicería es la enemiga de la unción. A veces estamos demasiado entretenidos con cosas que no nos están edificando. Eso es hechicería. Cuando estás entretenido en cosas que no te edifican, te están llevando. Cuando vos te pasás la vida resolviendo problemas que no son importantes y lo que tenés que resolver lo dejás para el final. Es hechicería. Y uno tiene que tener responsabilidad en esto, porque cuando Dios te comisiona y te da poder para algo, por eso que es enemiga de la unción, uno es responsable. ¿Qué le pasó a Sansón? Dios lo comisiona. ¿Quién aparece en escena? Dalí. ¿Qué hace Dalí? Lo seduce. ¿Qué termina haciendo él? Cosas que el pelito, las trencitas, el peinadito. ¿Qué termina pasando? El Señor te unge para hacer una tarea. El Señor nos unge para hacer una tarea. Y vos estás entretenido con otras cosas. Dios te unge como profeta y vos estás haciendo negocios.
Dios te unge como evangelista y vos estás metido en la política, estás haciendo política. Dios te unge como apóstol y vos estás haciendo periodismo. Dios te unge como pastor y vos estás haciendo casas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, basta. Hechicería. ¿Sí? Engaño. Se busca hacer caer en la trampa a otro. No se trata de sacar provecho, se trata de perjudicar a otro. Se busca hacer caer en la trampa a otro. No se trata de sacar provecho, sino se trata de perjudicar a otro. A esta altura, ya cuando en una congregación no hay temor de Dios, no hay amor de Dios, entra algo llamado frialdad. Como que la iglesia se vuelve indiferente, como que la iglesia siempre es lo mismo. No hay hambre, no hay expectativa. Venimos, cúlticos, sabemos que a cierta hora nos vamos y ya no hay ningún interés por nada. Y es ahí donde se arma la célula de la frialdad y la indiferencia. ¿Quiénes asisten a esta célula? Obviamente, frialdad, indiferencia, estupor, falta de solidaridad, amargura y depresión. Esta célula se levanta para destruir ¿qué? El amor fraternal. Fortalece a la célula desde la falsedad y la hipocresía. Repito, esta célula se levanta para destruir el amor fraternal. Fortalece a la célula de falsedad e hipocresía. Frialdad. No hay entusiasmo para vivir el Evangelio. No hay manifestación de gozo. A veces creemos que por hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ahora, somos responsables. Cuesta, es duro, sí, está bárbaro. Pero vamos a disfrutarlo. Tenemos que disfrutar del Evangelio. Tenemos que disfrutar. Sino, a ver, yo no te voy a decir que es todo color de rosa, pero yo disfruto. Yo disfruto venir, disfruto hacer, disfruto, a ver, disfruta el tiempo, disfruta tus hermanos, disfruta la casa, disfrútalo. Porque si no lo estás disfrutando, es porque algo se ha metido y te está haciendo volver a alguien apático, frío, desinteresado. No dejes que el diablo te robe el gozo. Porque muchas veces el diablo nos roba el gozo. ¿Qué mejor que hacer lo que tenemos que hacer y lo que fuimos llamados para hacer? Y lo podemos hacer con alegría, con satisfacción. No porque sea fácil, no es fácil. Pero está re bueno. Porque dependemos del Señor y cuando sacamos la mirada del Señor, ahí entran todas las otras cosas porque aún son las cosas que necesitamos entregarle a Dios de nosotros. Indiferencia. No hay interés por la situación que se vive alrededor. No se hace nada ante los problemas de los demás. ¿Sí? Y esto es un llamado de atención para todos. ¿Por qué? Mira, me está pasando esto. Ora por mí. Sí, yo voy a orar. No, pero no sabes, me siento mal. Ora por mí. Sí, voy a orar. Saliste, te fuiste con el celular, mira para otro lado. Ya está. Te parte un rayo. Te tiene que doler. Te tiene que preocupar. Si hay alguien que alrededor tuyo no está bien. Mínimamente para ir delante de Dios. Pero pasa esto. Esto genera indiferencia. No hay interés por la situación que se vive alrededor. Mira qué bueno, qué interesante. Che, qué difícil. Pero bueno, no se hace nada ante los problemas de los demás. Estupor. Hay un estrechamiento del campo mental. La persona no sabe qué pensar ni qué hacer. Está como paralizada. Tiene un montón de problemas y sabe que debe cambiar, pero no sabe por qué. Y no hace nada para cambiar. Me siento así, punto. Y así me quedo. Así estoy. Estupor. Falta de solidaridad. No hay manifestación de ayuda al prójimo. No solo no hay interés, sino que se manifiesta negándose a ayudar. Es un grado mayor que la indiferencia, ¿no? No hay una manifestación de ayuda al prójimo. No solo no hay interés, sino que se manifiesta negándose a ayudar. Es un grado mayor que la indiferencia.
El indiferente no ve. Está encerrado en sus cosas. No ve, no puede ver. Pero el que tiene, directamente no quiere ver, o sea, no quiere ayudar. Ve, pero no quiere ayudar. Decide no hacerlo. Está bien, problema de él. No cuenten conmigo para esto. Yo no estoy. Decido que no. Amargura. Se pierde todo tipo de gozo. Se vive contaminando todo con el dolor del pasado. Se pierde el sentido de todo. Repito, amargura. Se pierde todo tipo de gozo. Se vive contaminando todo con el dolor del pasado. Se pierde el sentido de todo. Una oración sería que la amargura no llegue a nosotros. Porque la amargura contamina todo lo que toca. Es un agua que contamina todo lo que toca. Y esas aguas son cárceles. Son cárceles que nos tienen ahí atrapados. Depresión. Es un estado avanzado de desinterés. Aparece un deterioro físico. Se establece un desánimo muy marcado al punto que la vida es un estorbo. Es un estado avanzado de desinterés. Aparece el deterioro físico. Se establece un desánimo muy marcado al punto que la vida es un estorbo. ¿Sí? Depresión. Ahora mirá, porque también lo puse acá. Un dato interesante de lo que vimos. Arrancamos hablando de cuando el pueblo fue en contra del pueblo de Jai. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? 36 fueron los muertos por el pueblo de Jai, que hicieron volver al pueblo de Dios. Ahora, lo que yo te compartí hoy son 6 células que operan con 6 dinámicas de demonios. 6 por 6, ¿cuánto es? 36 son las operaciones que detienen a la iglesia construyendo fortalezas dentro de la misma. 36 son las operaciones que detienen a la iglesia construyendo fortalezas dentro de la misma. 6 células con 6 dinámicas, cada una dan 36 dinámicas. ¿Sí? ¿Cuál es tu tarea, mi hermano? Tu tarea es poder evaluar con autoconfrontación delante de Dios y de su Espíritu cómo está tu vida con respecto a esto. Porque no nos olvidemos que cada uno de nosotros abre o cierra puertas, desde lo personal, pero también desde lo corporativo, desde lo congregacional. Entonces, sabiendo que estas operaciones, estas células se entretejen y se manifiestan dentro de nosotros como fortalezas para paralizar lo que Dios quiere hacer, tenemos que identificar qué cosas se están activando y poder transformarnos, como hablábamos el domingo pasado, en guardas. Poder estar atentos. No solamente poder guardar mi vida, sino guardar la vida de mis hermanos. Amén. Cerrá tus ojos.